Muy bien. Bueno, una de tus preguntas era referente al cajetín cuando lo convertías o lo movías a un nuevo, a una nueva, como diría, este espacio modelo que estaba en metros, ¿no? Tú me comentaste en este caso que sí pudiste mover, pero no pudiste moverlo con los atributos, ¿no? Y bueno, la respuesta es, en este caso sí era un poco complicado explicarte por chat, pero yo te voy a aclarar esto ahora. Lo que tienes que hacer, y eso se les comentó justamente, era que cuando ustedes hagan o quieran en este caso tener su propio elemento de plantilla hecho directamente, es importante, bueno, de la mayoría, o bueno, en este caso el plano que yo inserté esa vez solamente tenía el texto y ustedes tendrían que completarlo, ¿no? Eso es lo que les dije. Pero ella ha hecho una pregunta muy interesante, pero yo también quiero con los datos hechos. Entonces, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Cuando ustedes, por ejemplo, ahora aquí vamos a colocar, vamos a insertar uno, ¿no? Inserción, definir atributo, vamos a colocarle num 1 y solicitud, ingrese nombre de cadista. Vamos a colocar por defecto Genzi C. Punto. Título, no voy a hacer mucho y lo voy a insertar aquí, ¿no? Ahí lo tengo y voy a tener la copia consecutiva que corresponde. En este caso lo voy a copiar y lo voy a colocar en todo el punto, ¿no? Aquí igual esto es un dato, podría serlo de todo, y eso es lo que nosotros hacíamos para volverlo plantilla, ¿no? ¿Y qué hacíamos antes de eso? Lo volvíamos bloque. Lo que yo les recomiendo en este tipo de situación es que cuando ustedes hagan este tipo de cajetín, coloquen directamente los atributos listos para insertar, como lo tenemos acá, pero no lo vuelvan bloque, porque como ustedes saben, si van a cambiar de unidad, en este caso de milímetros a metros, entonces es recomendable que este cajetín que van a insertar en la unidad nueva de metros ya esté solamente con los atributos definidos, pero sin volverlo bloque. Por eso es que tal vez en el caso que comentó en este caso la participante, no ha podido exportar con los datos, ¿no? O los datos se quedaban quietos. Eso era lo que usualmente suele pasar. En este caso simplemente ustedes crean el atributo, déjenlo así, no lo vuelvan bloque y está listo ahora para poder insertar a la otra área de trabajo, pero con las unidades diferentes. En este caso, si yo coloco uno nuevo, vamos a colocar el ISO, vamos a colocar el comando que sabemos utilizar, DWG units, cambiamos a metros, vamos a colocar 2, 4, poner escala, sí, sí, sí y sí. Entonces, una vez que hemos hecho esta configuración, tengo que configurar mi espacio de papel, ¿no? Entonces, esto eliminamos, entramos aquí, configuración de página, aquí colocamos modificar y luego, en este caso, AutoCAD, DWG to PDF, el ISO A4, en este caso sabemos que tenemos que utilizar la Full Bleed, aquí está el A2, pongo aceptar y listo, ¿no? Ya tengo mi espacio modificado en el área de metros. Entonces, para que su atributo sea funcional y ustedes puedan trabajarlo sin ningún problema, lo que tienen que hacer es simplemente agarrar todo esto sin volverlo bloque, control C, ingresan aquí, colocan control B, colocan 0,0 para colocarlo en el origen, automáticamente ya les va a pedir de manera directa la opción de cambiar los datos. Tú modificas los datos que quieras, colocas aceptar y ya va a estar listo con los datos que correspondan, ¿no? En este caso aquí, por ejemplo, ingresa el nombre de cadista, Genzi, aceptar. Tú lo puedes mantener tal cual, no hay ningún problema. Esto lo puedes volver bloque y así se podría en este caso configurar. Tú ya puedes volver este elemento bloque y no va a haber ningún problema. En este caso vamos a volverlo bloque. Vamos a convertir en bloque y ahí está, ¿no?
y ahí están los datos modificados, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento que tú tienes que hacer, o tienen que hacer todos ustedes cuando tengan que hacer ese tipo de cambio forzoso de esa unidad de milímetros a metros, ¿no? La plantilla es una configuración que les permite mantener las mismas unidades y les ahorra este trabajo que hemos hecho ahora. Pero si en algún momento llegaran a toparse con una situación similar como la que pasó justamente la participante, tienen que hacer ese procedimiento extra. Mantengan todo. Esto, por ejemplo, que hicimos del cajetín A2, antes de volverlo bloque, guárdenlo. Y recién cuando lo quieran volver plantilla, en este caso lo vuelven bloque. Es preferible que este archivo ya con los atributos listos, guárdenlo en un archivo aparte y luego recién conviértalo plantilla. En ese caso donde tuvieran que trabajar con las unidades de metros más. Es lo más recomendable y lo más óptimo para poder trabajar y como puedes ver la funcionalidad se ha mantenido, ¿no? Ahí están, los datos están estos y esto se puede simplemente agarrar y editar lo que corresponda, ¿no? Entonces eso es lo que se puede hacer. Esa parte está claro, no sé si me pueden, alguno tal vez no entendió o tiene alguna duda, pueden por favor hablar. Está claro, gracias. Perfecto, muy bien. La segunda pregunta en tu caso era referente, si no me equivoco, era de la estructura. No, eso te comenté que estaba bien. Lo único que sería importante en esa parte estructural, ya resolviendo tu punto, es que cuando en alguna situación te toparas, por ejemplo, vamos a ver un SE. Aquí vamos a, primeramente, vamos a hacer un objeto de tipo C. Vamos a utilizar esto. Aquí también. Y aquí tenemos, y esto lo vamos a unir, ¿no? Y aquí teníamos, o asumiremos que teníamos una trayectoria. Voy a utilizar la polilínea 3D, ¿no? La polilínea normal. Desde el punto medio, bueno, en este caso yo lo voy a mantener así, ¿no? Este caso utilizamos el comando barrido, seleccionábamos el objeto, colocábamos alineación, ponían sí y le salía punto base, seleccionaban el medio y luego recién colocaban la trayectoria. Como puedes ver, me ha pasado lo mismo que a vos. En sí el resultado no afecta, ya que este elemento, el nuevo elemento sólido que hemos creado, tienes que tener justamente por eso en la parte estructural tuvimos una línea, si te has debido dar cuenta de una línea que teníamos de referencia. Yo he colocado esa línea de referencia por el hecho de que a veces justamente me pasaba o dos situaciones, o me pasaba como lo vimos en el video, que la imagen se me ve en la parte inferior, o bien en tu caso se ha hecho prácticamente alineado tal cual con el elemento que has utilizado. En ambos casos era válido y se podía aplicarlo de la misma forma. Simplemente esto, una vez que tú lo vuelvas sólido, automáticamente puedes utilizar el gizmo de desplazar para poder centrarlo y acomodarlo como corresponde en una estructura general. No, eso es lo que se tiene que hacer. Por eso es importante siempre trabajar con referencias, puntos medios, en las esquinas, punto final, etcétera, para poder desplazar y mover objetos 3D. Y siempre se recomienda trabajar ese tipo de desplazamientos con la parte alámbrica, porque es mucho más fácil. Si tú quieres hacer un desplazamiento referencial con la vista sombreado o la vista realista, es mucho más difícil. Incluso, la verdad, en esa parte AutoCAD tiene ese defecto de que cuando trabajamos con el CCP dinámico, AutoCAD automáticamente trabaja con todas las caras al mismo tiempo. Y es por eso que incluso en el caso de la casa que hicimos en la última clase, tuvimos ese problema. Por eso es que tenía que crear líneas pequeñas para utilizar eso como referencia. Tuve que ocultar los objetos para recién poder insertarlos y así tenerlo en un elemento completo.
¿no? Entonces, ese sería en este caso la aclaración en el punto que tú me comentaste de la estructura. Espero que para todos igual esté claro esta parte. Y si ahí aparece como superficie, le tendría que poner ese comando para volverlo sólido, ¿no? Exactamente, porque esto ahora actualmente no te serviría para trabajar como un elemento sólido. Este es un elemento superficial. Sí o sí tienes que volverlo, en este caso, un elemento sólido. Con eso podrías utilizar todas las operaciones de sólidos. Esto podrías trabajarlo como superficie. Tendría que ingresar aquí, podría haber hecho alguno de estos elementos para poder modificarlo. Pero los elementos de superficie en sí son un poco complejos, ya que mayormente la superficie se utiliza para poder, ¿cómo decirte esto? Poder amoldar, hacer algunos desplazamientos adicionales. Por ejemplo, ya que estamos mencionando superficie, esta es una superficie plana y es como un rectángulo, ¿no? Esto es lo que tenemos. Yo este elemento lo quiero elevar un poco justamente en esta esquina. Entonces, ¿cómo puedo hacer ese tipo de elevación? Para eso primero voy a utilizar una vista sombreado con aristas. Muy bien, tengo esto, ¿no? Lo que tenemos aquí es un elemento que no tiene dimensiones. Entonces lo que se tiene que hacer es, primero, para editar las esquinas en este tipo de diseño, tengo que ingresar a la opción que dice convertir en nulls. Esto selecciono, coloco Enter y luego tengo que colocar mostrar vértices de control. En este caso los vértices de control son estos pequeños puntos de color azul que estás viendo acá. Si tal vez me alejo se puede ver mejor. Te das cuenta que tenemos 4 puntos, ¿no? Para trabajar. Si yo selecciono este punto, en particular solamente este punto, pueden apreciar que yo puedo desplazarme en la parte superior y generar este tipo de curva. Mire, esta es una especie de curva especial que yo podría utilizar para poder trabajar en este caso. Y este elemento, en algunas situaciones, si es mucha la deformidad que tiene, no se puede volver un elemento sólido, pero en algunas situaciones sí se podría trabajar como un elemento sólido. Ahora, por ejemplo, vamos a ver si se puede volver sólido. En este caso sí se puede volver sólido. Y ahí está, ¿no? Por ejemplo, se puede hacer este tipo de planchas con ese tipo de deformidad o ese tipo de forma. Es bastante interesante cómo podríamos trabajar con los vértices de control dependiendo a una situación en particular, ¿no? Que te llegaría a tocar. En un elemento superficial tenemos 4 puntos de referencia para poder moverme en cualquier sector y es recomendable que trabajen con el gizmo para poder ser mucho más precisos. ¿Pueden añadir más vértices de control? Sí, en este caso podemos añadir, ¿no? Entonces ustedes seleccionan un nuevo vértice de control, pueden utilizar una referencia media o cualquier tipo de referencia, en este caso para de forma puntual, y pueden agregar. Aquí tenemos otro punto y a partir de este punto yo puedo igual moverme, ¿no? Entonces de esta manera que ustedes podrían trabajar o tratar un elemento superficial. Eso es lo más relevante en este caso cuando tenemos este tipo de elementos. Ahora bien, ya les comenté que los elementos superficiales se trabajaban con formas que no tenían que ser, en este caso, elementos cerrados, como lo que pasó con bueno, en este caso cuando hicimos los ejemplos de extrusión, teníamos que juntar todo para generar un sólido, pero el mismo elemento de sólido en particular, si yo utilizo, por ejemplo, una extrusión, ¿no? Antes de seleccionar el objeto, puedo entrar a lo que dice la opción modo. En la opción modo, si yo selecciono, me dice qué voy a crear con este elemento. O voy a crear un sólido o voy a crear una superficie. Si yo coloco superficie y selecciono este objeto, automáticamente este elemento se vuelve un elemento superficial. Y este, por ejemplo, es un elemento superficial entero. Mientras que cuando yo creaba con las líneas un cuadrado, cada elemento era independiente, pero en este caso todo el elemento que tengo acá es un elemento cerrado superficial, ¿no? Y esto yo podría, por ejemplo, esto lo puedo volver tranquilamente
dándole un espesor con engrosamiento, o también puedo taparlo. Aquí tenemos una opción de configuración de parche. Ustedes pueden seleccionar la esquina, en este caso las aristas que van a realizar para parche, y lo tapan, y ahí está, se ha creado un elemento independiente que puede tapar cualquier tipo de elemento. Podrían también ver alguna configuración diferente, y miren, pueden ver que todas las de revolución, extrusión, solevar y barrido están prácticamente de la misma forma. Pueden fusionar elementos superficiales, en este caso podemos fusionar esto, y aquí teníamos otro, y ahí está, ¿no? En este caso se ha llegado a hacer una fusión, elemento de fusión. Es para eso que se utilizan mayormente los elementos de superficie. Yo mayormente en alguna situación utilicé para convertir, en este caso mostrar los vértices de control y poder configurarlos según el requerimiento. En otras circunstancias la verdad no los utilicé más. Por eso es que tampoco lo profundizamos mucho, y se dan cuenta, en ningún curso se profundiza a un nivel mucho más avanzado, solamente se le da una introducción a esta parte. ¿Hasta aquí alguna consulta que tengan respecto a esta parte? Muy bien. Había una duda más que era, si no me equivoco, de los bloques, ¿no? Bueno, el consejo que te puedo dar para ese tipo de situación, en donde tú creas tus bloques, por ejemplo, los diagramas PNID o los diagramas eléctricos, yo te recomiendo que esos bloques que tú crees por tu cuenta los guardes como los elementos que vimos o lo que les compartí en el material de apoyo, ¿no? En el material de apoyo, en este caso, vamos a abrir el material de apoyo, vamos a colocar sí. Vamos a abrir material de apoyo. ¿Dónde está? Este se lo toca. Aquí está. Documentos 2D, bloques. Supongamos el de arquitectura. Pónganle. Yo les recomiendo que estos bloques que ustedes creen o generen, guárdenlos en un archivo como bloque general. Y ese bloque general ustedes lo pueden utilizar para poder trabajar y aplicarlo en cualquier tipo de diagrama independiente. Porque ¿qué pasaría? Y en esto es una situación interesante que mencionó su compañera, que yo quisiera hacer un nuevo diagrama, ¿no? Acá dice DWG, un diagrama PNID, pónganse el ejemplo. Este elemento, no, perdón, con la plantilla vamos a hacer. A ver, antes de volverlo bloque, nuevo, ahí está. Tenemos este elemento, ¿no? Y yo quiero empezar aquí a hacer un diagrama de bloques. Entonces, lo que tendrías que hacer, por ejemplo, no me acuerdo dónde está guardado el diagrama, a ver, dame un momento. El escritorio, las pruebas, si no me equivoco, el diagrama tendría que estar aquí. El diagrama eléctrico. Podemos aplicar el diagrama eléctrico como ejemplo, pero el donde hemos aplicado más será en el sistema, si no me equivoco. ¿Dónde está? Diagrama agosto, pero esto está en PDF. ¿Dónde está? Creo que lo tengo. A ver, vamos a buscar. Primero entramos aquí. Voy a entrar en biblioteca de bloques y vamos a buscarlo. En este caso, si ustedes buscan, por ejemplo, al momento de insertar, aquí ya tengo ya el PNID, puedo colocar abrir, va a cargar el plano que hemos hecho al inicio, y al momento de buscar va a verificar qué elementos son bloques, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí están dos bloques que se ha utilizado para trabajar. Aquí está uno de los bloques, lo voy a insertar aquí, y el bloque
es funcional. En este caso, obviamente, este bloque solamente era un bloque general. El otro bloque que tenía atributo igual se podría utilizar y no habría ningún problema y lo podrías configurar según tu requerimiento. Esa es la manera en la que tú podrías utilizar los bloques que has utilizado en un plano anterior, ¿no? Esa parte está claro porque eso era tu pregunta y te estoy respondiendo de esa forma. Sí, me refería que hicimos varios elementos así como ese que le modificamos para que Ujú. se vea con raya, sin raya, con un borde cuadrado o sin borde. Y eso, cuando me abrí otro proyecto y le daba a insertar bloque, no me aparecían. Entonces, debería guardarlos en otro archivo aparte, ¿no? Exactamente. Yo te recomiendo que hagas eso para que lo puedas abrir a partir de la biblioteca de bloques, ¿no? Porque ese archivo, ese bloque en particular ya está modificado y entonces directamente al exportar pues te saldrá de esa forma, ¿no? Eso es lo que yo te recomendaría hacer. Porque es cierto, puedes utilizar los bloques de planos que ya están hechos, pero te van a aparecer de esta forma, ¿no? Te van a aparecer ese tipo de configuración y te va a extraer, miren, aquí está la plantilla incluso, el cajetín. Aquí tenemos elementos de circuitos, elementos de sistemas que hemos utilizado para trabajar. Entonces, eso sería el consejo que te daría en este caso. Que ¿Y los tú, que ya hice ya se borraron o dónde no, quedaron? están ahí. Solo como te digo, aquí están justamente, a ver, voy a buscar el plano original porque este no es. A ver, Porque dame los que ya cacho. hicimos no me aparecen. A ver, vamos a buscar. No me acuerdo si lo guardé aquí. A ver. Este era, si no me equivoco. Sí, este era. A ver, vamos a verificar. Abrimos y esperemos que cargue. Y aquí está. Y si lo insertamos, ahí está, ¿no? El número de letras, aceptar. Y si lo verificas, está así. Y aquí está como nosotros queríamos colocarlo. Tendrías que abrirlo desde la biblioteca de bloques para que te salgan los elementos que hemos creado por defecto, ¿no? Mira, ahí está. Se crea así, tú agarras esto, este elemento ya está listo para trabajar y lo puedes editar incluso. Sí se puede, solo que tal vez en el tuyo aparece eliminado, eso me parece raro porque tendrías que, ¿cómo decir esto? Abrirlo de tu biblioteca, abrir el dibujo tal cual y te va a aparecer. Aquí está el dibujo general, ¿no? Pero aquí están los elementos que he extraído, tanto el cajetín, la bomba, los lazos que hemos hecho para trabajar, el tanque, el otro elemento inclinado también y la válvula también están de manera independiente. Y estos, por ejemplo, ya son los que configuramos, ¿no? Ahí está. Entonces están visibles, solamente que tienes que abrirlo a partir de la biblioteca de bloques. ¿Esa parte está bien? ¿Está claro? Ahora sí, gracias. Sí, no, eso es importante también tomar en cuenta. Ahora, hay otro truco más que no les enseñé, pero sí es importante trabajar. Como se han debido dar cuenta, al momento de exportar una cantidad inmensa de bloques, como en este caso, por ejemplo, yo voy a agarrar todo esto y supongamos que necesito para una construcción, incluso voy a agarrar área verde, ¿no? Ahí está, todo esto. Y lo voy a copiar con un control C y un control V aquí. Vamos a colocarlo y ahí está, ¿no? Como ustedes saben, estos elementos tienen sus capas independientes del lugar de donde ustedes lleguen a traer. Eso es indiferente en este caso. Si ustedes entran a inicio, miren las capas que hemos generado. Son capas, bueno, según mi definición, capas basura. ¿Por qué? Porque las capas en sí yo no necesito tanta capa para colocar en un proyecto. Yo quiero que todos estos elementos, todos estos tipos de capa que he conseguido de manera externa, estén en una sola capa. ¿Cómo hago eso? Muchos dirían, seleccionas todo, creas una capa y lo vuelves así. Eso sería un error muy común. No estarías en sí configurando. Prácticamente incluso algunos elementos se van a desconfigurar. Yo quiero mantener esto íntegro. Entonces lo que tenemos que utilizar es el comando lay trans. Lay trans. Así. Ingresa
y les va a aparecer de esta manera, ¿no? Ahora bien, estas son las capas existentes y esta es la capa nueva que yo voy a crear. Coloco nueva. Vamos a colocarlo bloques generales. Puedo cambiar el tipo de línea, puedo cambiar el color, puedo cambiar el grosor, etcétera. Yo coloco aceptar. Entonces, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Agarran todos los elementos con un control y clic izquierdo y seleccionan todo. En este caso, vamos a seleccionar, son muchos, así que vamos a tratar de seleccionar todos. Plantas, aquí tenemos piping, tenemos desconocidos, muebles, muros, mobiliarios. Por ejemplo, incluso miren los márgenes del cajetín. Bueno, esto no lo toque. Mobiliario, línea de texto, jardín, FUR. Aquí tenemos diferentes códigos. Que ni al caso. Seleccionamos todo. Escaleras, muebles, árboles, una infinidad, ¿no? Elementos que no tendríamos que tomar en cuenta para trabajar. Y seleccionan igual, manteniendo el control y clic izquierdo, bloques generales. Les tiene que aparecer asignar y miren todos estos de color azul. Cuando estos ambos elementos están seleccionados, coloco asignar. ¿Y qué me dice este elemento? Me dice que las texturas, vegetación, todos los elementos que están, muro, muebles, piping, etcétera, se van a volver en una sola capa que son bloques generales con el color 7, con el tipo de línea continuo, anchura y transparencia. ¿Puedo asignar parámetros? Sí, parámetros. Aquí yo puedo forzar el color de objetos por capa, puedo forzar el tipo de línea por capa, puedo la transparencia también configurar, convertir los objetos en bloques o escribir registro de la transacción. Esto no es necesario. Mostrar contenido de capas seleccionadas, en este caso tampoco veo que sería necesario. Simplemente estos tres, ¿no? Puedo, en el caso de que quiera cambiar todo en un solo color, podría forzarlo también. Pero en este caso no lo voy a forzar. Voy a colocar aceptar, voy a colocar convertir y solo van a convertir. Y listo, ya está. Todos los elementos, miren cuántas capas tengo. Solo bloques generales, margen del cajetín y el margen externo. Nada más. Y todos estos elementos ya pertenecen a una sola capa. Eso sería en el caso de que ustedes trabajarían con muchas capas y estas capas tuvieran, muchos bloques y cada bloque tuviera una capa independiente. Entonces, como tiene una capa independiente, claro que eso es bueno, pero si hablamos en términos de construcción, de hacer una elaboración, un diseño un poco más complejo, acumular capas de esa forma es innecesario. Por eso se les recomienda utilizar este comando para trabajar. Esta parte está claro. ¿Hay alguna consulta respecto a este comando? El comando se llama ley trans, tal cual como yo lo he pronunciado. Ustedes lo escriben, ley trans, ley trans, ahí está, y les va a aparecer esa configuración para agarrar todas esas capas innecesarias y volverlo una sola. ¿Esa parte está claro? Sí, en el caso de que fuera al revés, por ejemplo, utilizamos bloques eléctricos y eso, y le aparecían, no sé, capa que decía línea eléctrica, otra capa de una línea más gruesa. A mí no me aparecían a veces y no sé por qué fue. Es que mucho depende, por ejemplo, cómo llegues a insertarlos, ¿no? Hay veces que justamente en la parte eléctrica que me estás mencionando, tendría que aparecerte. Me parece raro que no te haya aparecido. Supongamos que vamos a ver, inserción. Vamos a justamente insertar en biblioteca de bloques y nos vamos al elemento donde está material, documento, elaboración de proyectos,
¿Dónde guardé? Aquí está. Y dónde está lo que vimos, bloques eléctrico, y era justamente este, ¿no? Abríamos, esperábamos, y por ejemplo, si se hablaba de esas líneas de bloques de iluminación, sí o sí tendría que aparecerte. Por ejemplo, ¿dónde está? Aquí tenemos uno, ¿no? Ahí está. Y agarrábamos e insertábamos este elemento, te aparecía de esta forma, y el elemento era muy pequeño. ¿Dónde está? Uy, ¿dónde se perdió? A ver, vamos a insertarlo otra vez, pero esta vez, no, era muy grande, mejor dicho. Miren, aquí está muy grande, y este elemento, ahí está, iluminación. Sí o sí tendría que haberte aparecido con el bloque que te corresponde. Si no te ha aparecido, tampoco es por qué preocuparse, simplemente seleccionas el bloque y creas una nueva capa para que tú puedas trabajar con ese tipo de configuración, ¿no? Usualmente las capas eléctricas solamente eran líneas continuas, en donde sí había un cambio era justamente en los diagramas de PNID, donde hemos visto una señal eléctrica y una señal mecánica, ¿no? Una línea recta normal era mecánico y el eléctrico eran las líneas punteadas, ¿no? En este caso, segmentadas, se puede decir. Pero en lo general siempre van a ser de esta forma. Sí, era justo esa línea eléctrica cuando hicimos PNG. Ujú. Esa línea no me parecía la eléctrica y la otra. Y sí Eh, estaba utilizando los bloques, los tanques. En ese caso, por ejemplo, te has debido dar cuenta que cuando hice el diagrama PNID, ya estaba uno de los segmentos del PNID ya estaba hecho. O sea que eso yo lo he creado, ¿no? No es que te va a aparecer eso, ya estaba creado en este caso en mi diagrama. Tú tenías que crear en este caso, si querías una línea eléctrica, tenías que crear la capa para generar la línea eléctrica. Porque eso, o perdón, sí, la línea eléctrica en este caso. Eso porque yo ya lo tenía definido. Por eso es que no he tenido que hacerlo. Pero en tu caso sí tendrías que haberlo hecho desde el principio para poder utilizarlo, digamos. Eso es tal vez lo que no expliqué en su tiempo, pero bueno, en este caso ya estaba hecho una parte del segmento del diagrama PND y ya por lógica si un elemento ya estaba hecho, pues las mismas propiedades de las capas se mantenían en este caso. Por eso es que tal vez no te aparecía el eléctrico por el hecho de que no me has visto crearlo a mí, pero yo le he creado esa capa para poder aplicarlo en este caso en el proyecto. Yo ya lo tenía hecho en este caso. Ah, ya, gracias. Sí, tal vez ha sido un error mío, de eso me disculpo, tal vez no lo aclaré en su momento, pero es importante aclararlo ahora. Muy bien, les he mostrado cómo funciona esta opción de Electrans, les he mostrado la configuración. Ahora bien, hay un elemento más que les tengo que mostrar y eso no es que me haya olvidado, sino que en el tiempo en la parte 3D era lo que me ha limitado. Supongamos, en una situación general, que ustedes tienen una cantidad grande de planos, ¿no? Y justamente el plano que les compartí, que era, ¿dónde está? Aquí, AutoCAD 25, ¿no? Este yo les compartí y teníamos un montón de archivos, ¿no? Alimentadores, aterramientos, diferentes elementos que ya estaban listos para presentar, no los planos. Antes, tradicionalmente, yo convertía esto individualmente en PDF y era muy complicado. Obviamente todo esto tiene que estar entregado en una forma sistemática, ¿no? 1, 2, 3, 4, como está aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente tienen que estar los planos presentados en un solo archivo de AutoCAD. Y yo quiero imprimir, o bueno, convertir estos en PDF toditos en uno solo. Entonces, para hacer eso, simplemente lo que tienen que hacer es lo siguiente. Tienen que ingresar a la opción que dice AutoCAD, imprimir y trazado por lotes.
Cuando ustedes colocan trazado por lotes, les aparece todos estos elementos que pueden utilizar para poder trabajar. Yo les recomiendo siempre enumerar todos los elementos, los planos que ustedes hagan en este orden, para que así sea mucho más fácil reconocerlos. Puedo colocar PNID, en el otro tal vez tenga PNID y un número, pero sería difícil de reconocerlo y ordenarlo. Entonces es recomendable colocar el nombre completo, alimentador, aterramiento, pararrayo, cualquiera de esos tipos de asignaciones, y una vez que lo tengan ordenado como está en esta situación, pueden directamente imprimirlo en un solo lote. Aquí, por ejemplo, tenemos, este Samiri Foods es prácticamente el archivo del espacio modelo. Eso también se puede imprimir, pero no les recomiendo tenerlo, así que simplemente ustedes lo seleccionan y lo pueden eliminar. Y solamente las vistas de presentación pueden utilizar para imprimir. Aquí, por ejemplo, yo puedo mover, aquí tenemos la opción de moverlo, ahí está. Puedo mover, por ejemplo, este que era 3, lo puedo volver 2. Ahí está. Pararrayo está en 3, alimentador, pararrayo y aterramiento que era el 2. Puedo eliminar también los mismos elementos de presentación, tal vez yo no necesito tantos, entonces yo voy a eliminar, ¿no? Vamos a suponer que solamente quiero 5, ¿no? Alimentadores, pararrayo, aterramiento, escalerilla y fuerza. Ahí está. Tengo los 4 o 5 listos para publicar. Verifico, en este caso está todo, el valor está en PDF, publicar, vamos a guardarlo en el escritorio y vamos a colocar PDF general. Entonces ingresamos, coloco, no, sí o sí me obliga a colocar. Bueno, ahí está, sí, cerrar, esperen un rato. Y automáticamente les va a aparecer este logo donde dice trabajo de impresión, ponen cerrar y aquí está, trabajo de publicación en curso. Lo que está haciendo es que todos los elementos lo está volviendo PDF y a la vez también lo está uniendo. El mismo AutoCAD te va a notificar cuando este proceso haya concluido. Y una vez que haya concluido, ustedes lo pueden abrir. En este caso lo guardé con PDF general, así que tendría que dar sin ningún problema. A ver, esperemos un momento. Pero mientras esperamos, ¿alguna consulta respecto a esa parte? ¿Está claro? Esperemos. 4 de 5 dice, nos falta uno más. Y ya está, ¿no? Entonces agarro, entro a pruebas. ¿Y dónde está? PDF general. Y ahí está, ¿no? En orden. Todos los elementos que estaban en mi plan. Entonces, esa es la manera en la que ustedes pueden convertir los elementos PDF, los planos, los varios planos que van a hacer y ordenarlo de esta manera para posteriormente convertirlo en PDF y imprimirlo de esta forma. Yo soy más de trabajar de manera individual, se han debido dar cuenta cuando les mostré el proyecto de Sobose, todos los planos estaban solo en dibujos independientes, ¿no? Yo lo hago de esa forma, pero en alguna situación ustedes van a tener todo en un solo archivo, entonces esa es la forma más práctica de hacerlo. Convertirlo todo en un solo PDF y no hay ningún problema. A ver, ¿qué más tenía que mostrarles? Ya. Les voy a mostrar algo más adicional, pero no voy a utilizar el AutoCAD 2022 porque tiene un problema esto. No sé por qué. En el de ustedes no creo que tengan ese problema porque yo ya utilicé antes la versión en español, pero justamente el problema me aparece cuando le he formateado mi computadora. ¿Y cuál es el problema que les estoy comentando? El
Primero esto lo voy a volver en un, bueno, desactivo esto y vamos a volverlo 2D, ¿no? Voy a ingresar al archivo Express Tools y tenía que ingresar aquí, que es command alias editor. ¿Qué me permite hacer este comando? Bueno, este comando me permite, en teoría, modificar todos los elementos. O sea, por ejemplo, aquí tengo línea, vamos a buscar línea, ¿no? La línea está con un comando de L, eso es lo que me dice. Yo podría utilizar o modificar este elemento simplemente editándolo y podría colocar dos L's. O sea, aquí tenemos que primeramente tener el criterio de que lo que voy a colocar no tiene que aparecer aquí, porque si aparece entonces quiere decir que van a chocar dos comandos y eso no puede pasar. Por ejemplo, a mí yo tengo dos L's, coloco OK y coloco sí. Miren lo que me pasa. En el mío me dice que no tengo la ruta de acceso autorizado en el del español. En el de ustedes va a editar de manera normal. Donde de mí funciona el editor normal para poder trabajar esto es justamente el del inglés. A ver, denme un momento e ingreso al del inglés. Ahora bien, ¿qué me permite hacer esta opción de LDT o, perdón, en este caso del alias editor? Me permite hacer mi trabajo mucho más sencillo. Yo usualmente cuando trabajaba utilizo, no voy a negar que de manera regular los comandos. Escribía la línea y colocaba de manera directa, ¿no? Para mí el trabajo no me afectaba, pero en algún momento ustedes van a requerir modificar. Por ejemplo, vamos a hacer lo mismo que hicimos al inicio. Aquí está line, vamos a editar, aquí vamos a colocar doble L, espero que hice la prueba y funcionaba normal, espero que ahora sí, ya está, ¿no? LL line, ok, sí, aceptar, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Yo ingreso a home, en vez de escribir line, podía decir directamente LL, enter, y me aparecía la configuración de punto. Y ustedes pueden modificar los diferentes comandos que pueden utilizar de manera regular para que pudieran hacerlo mucho más fácil. El punto de esta parte es que tienen que memorizar todos los elementos que vayan a editar, ¿no? Para que ustedes sean mucho más fácil, puedan trabajar en AutoCAD. Esa es la recomendación general que haría, o simplemente ustedes pueden estudiar justamente todo lo que está en la barra de comandos para poder trabajar, ¿no? Como pueden ver hay bastantes elementos para poder trabajar. Por ejemplo, el círculo. Vamos a buscar círculo. Voy igual con editarlo. Coloco doble C. Ok. Ok. Sí. Aceptar. Y ahora escribo CC y me va a aparecer el círculo para poder editar. Y es mucho más sencillo hacerlo de esa forma. Es mucho más práctico. Por eso les recomiendo que esta parte en específico háganlo con calma para no tener ningún problema más adelante. Estudien los comandos, tal vez es mucho más sencillo para ustedes estudiarlos o simplemente editarlos como yo lo he hecho, pero no editen todos, solamente editen los que se utilizan de manera regular y constantemente. ¿Cuáles se utilizan de manera regular y constantemente? Bueno, se utilizan la línea, el círculo, la opción de mover, la opción de copiar, la opción de recortar y la opción de descomponer. Para mí son los elementos más importantes que utilizaría para aplicar ese tipo de área. Por lo demás, es sencillo trabajar en AutoCAD, simplemente tenemos que manejar muy bien la interfaz y saber en qué operaciones se utiliza para determinado comando, ¿no? Eso es todo en este caso referente a la parte de AutoCAD. Con eso ustedes pueden hacer sus diseños mucho más rápido y mucho más práctico. Aclarado ese punto, está claro, tal vez esto sí es algo nuevo, así que quiero que las personas que están ahora en la clase está claro cómo se hace la modificación de la barra de comandos de AutoCAD.
Inge, Sí, creo que he visto que hay un plugin exactamente como para lo que usted hizo. el plugin tal cual es justamente el Express Tool, ¿no? Este es el plugin y este es justamente el comando, ¿no? Que se utiliza. Eh, no soy tanto de programar, justamente porque este comando ustedes ya lo tienen predefinido en su AutoCAD, que justamente se llama de esta forma, ACAD PJP. Y esto está en un documento o en un bloc de notas en su archivo de AutoCAD. Entonces en ahí también les muestra en este caso. A ver, si quieren buscamos el mismo código. A ver, es ACAD PGP. Vamos a buscarlo. Vamos a cerrarlo. No estoy seguro si, a ver, vamos a cerrarlo por si acaso. En el del inglés, propiedades, abrir ubicación. Y aquí vamos a buscar el comando. ACAD PGP. Aquí está, ACAD PGP. Yo ya lo tenía buscado, ¿no? Y en este caso es este, ¿no? Puedo abrirlo como bloc de notas. Y ahí están los comandos. Todos los comandos que tenemos para trabajar, ¿no? Ese es en este caso el comando que ustedes pueden verificar y revisar cuál letra corresponde en este caso para trabajar. Es bastante interesante hacerlo a la modificación de esa parte, pero sí toma bastante tiempo. Yo les recomiendo que lo hagan desde AutoCAD en este caso para no tener ningún problema. Porque si no lo hacen bien esto, incluso su programa podría llegar a fallar. Por eso no lo recomiendo, tendrías que ser muy bueno para modificar esto, ¿no? Por eso no lo recomendaría tanto. Les recomendaría que lo hagan desde el AutoCAD. Ahora, en algunas situaciones, como por ejemplo en el 2021, que ha habido una situación similar, no les aparece en este caso la expansión Express Tool. El Express Tool, si en el caso de que no les llegara a aparecer, simplemente ingresan a ¿dónde está? Panel de control. Panel de control. Entramos aquí, desinstalamos y buscamos el 2021, ¿no? Desinstalar. Me va a abrir el AutoCAD 2021. Añadir o eliminar componentes. Aquí, por ejemplo, el mío está instalado. En el de ustedes, si es que no lo tuviera instalado, lo tendrían que seleccionar y tendrían en este caso que actualizar y descargaría esa herramienta para que aparezca en su programa. En el caso de que no tendrían ya instalado esta plataforma. Y lo mismo pasaría con el AutoCAD 2022. Entran al panel de control, desinstalan el programa, entran a la opción de añadir o quitar componentes y lo eliminan, ¿no? En este caso eso es lo que se tiene que hacer, instalar esta plataforma externa. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Hola, Inge, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Una consulta, Inge, respecto a, se puede, digamos, de dos diferentes, digamos, trabajos de AutoCAD, se puede poner a un mismo cajetín. A ver, la pregunta es que me estás diciendo que de dos diferentes trabajos lo coloques en un solo cajetín. Sí, 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 sí. Ah, ya, o sea que quieres que, bueno, la solución en esa situación que me mencionas es justamente trabajar con ventanas gráficas, ¿no? Eh, sí, lo que sería es justamente más o menos, a ver, dame un cacho. Lo que tendrías que hacer sería prácticamente agarrar tu cajetín, bueno, en este caso, agarrar tu espacio modelo, lo que hicimos con el isométrico, ahora que lo estamos mencionando, ¿dónde está el isométrico? Abrir, en el escritorio creo que dejé, tengo un isométrico aquí, a ver, este es intro, aquí está.
Bueno, este es un ejemplo. No es el isométrico que usamos, pero es un ejemplo. Aquí, por ejemplo, mira, la vista isométrica está en otro sector y la vista de planta y lo demás está en otro sector. Estos dos elementos podrían ser dos planos diferentes. Este puede ser primer piso y este puede ser segundo piso, ¿no? Situación hipotética. Entonces lo que tienes que hacer es simplemente, y lo vamos a hacer desde cero, lo que tienes que hacer es trabajar con dos ventanas gráficas, nada más. Entras a presentación, entras a rectangular y tú seleccionas este elemento como referencia para poder hacerlo. Ahí tengo uno y voy a crear otro más, ¿no? Y esta es otra ventana gráfica y lo coloco de esta forma. En este tú puedes enfocar este primer plano y en este puedes enfocar esto. Tú seleccionas este y por ejemplo puedes colocar zoom objeto, seleccionas el objeto, colocas enter y ahí está, ¿no? La visualización. Tú lo modificas, lo escalas, dependiendo de qué tipo de escala quieras trabajar. Ahí está. Y una vez que lo tengas, lo bloqueas. Y ahora configuras este. Dos clics, ingresas a la segunda ventana. Y aquí yo creo que sería mucho más fácil moverlo con el mouse. Simplemente te acomodas y una vez que ya tengas una referencia, simplemente agarras esto, lo ajustas y lo acomodas para que se pueda ver bien. Utilicen el cuadriculado como referencia para poder tener una mejor vista, ¿no? En este caso, eso sería lo correcto y lo voy a bloquear, ¿no? Escape, lo bloqueo, pero antes de bloquear, por ejemplo aquí, selecciono esta parte y lo voy a recorrer un poco. Y este elemento lo voy a ampliar, ¿no? Entonces lo voy a ampliar y que choque aquí para que pueda visualizarse el texto. Colocas escape y listo, ya está. Colocas inicio, buscamos la capa invisible, que es esta, la aceptamos como nueva, selecciono estos dos y bueno, en este caso lo voy a colocar como invisible, listo. Control P, vista preliminar y ahí está, ¿no? Entonces tendrías que trabajar con dos ventanas gráficas para poder colocar dos planos en un solo cajetín. Eso es lo que tendrías que hacer en esta situación. Porque nuevamente recalco, siempre trabajen con la vista de presentación o el elemento de ventana gráfica. Siempre trabajen con eso para poder hacerlo sin ningún problema, ¿no? Eso es importante al momento de trabajar. Y pueden ustedes Gracias. crear la presentación que ustedes quieran, pueden crear sin ningún problema. Ahí está, ¿no? Entonces ustedes pueden crear N cantidad de presentaciones y ambos pueden configurar y puedes incluso modificar, ¿no? Puedes hacerlo como tú quieras. Eso es lo interesante, se puede decir. Ahí está. Muy bien. ¿Qué más podría ser? Bueno, en este caso, eso sería todo en un aspecto general. Lo que no les mostré era justamente algo de las secciones cuando generábamos en AutoCAD 3D. Esto no les mostré, pero es importante señalarlo. Bueno, en este caso sí está. Cuando ustedes tienen una vista 3D, como en esta característica, ya tenemos la generación de las vistas y el isométrico, ustedes pueden dividir estos elementos en una vista seccionada. Por ejemplo, este elemento quiero partir a la mitad. No les recomiendo que trabajen con esto porque su AutoCAD automáticamente se va a colgar. Y eso me ha pasado muchas veces al momento de practicar. Utilicen siempre las vistas de referencia que tenemos para hacer eso. Ingreso a sección, selecciono la vista y voy a seleccionar un punto de inserción. Vamos a colocarlo aquí y vamos a hacerlo hasta aquí, ¿no? Coloco Enter y miren,
de manera automática me genera un elemento de sección. Y este elemento de sección tiene ese tipo de corte. Ahí me dice qué tipo de sección es AA 1/8. Y este elemento ustedes lo pueden modificar igual. Pueden hacerlo más pequeño, pueden añadir texto si quieren. Por ejemplo, aquí está. Puedo editar el texto que tengo aquí. A ver un momento. Ahí está, ¿no? Puedo escribir sección AA y listo, ¿no? Ahí está. Ustedes pueden seccionar sus elementos 3D, pero yo les recomiendo que lo practiquen, porque sí suele haber situaciones en donde esto, si no lo hacemos correctamente, puede haber un problema. Puedo utilizar una sección parcial, igual dando el ejemplo en este punto o en este tipo de vista, lo selecciono y los puntos que escojo en este caso van a ser mi referencia para poder trabajar, ¿no? Ahí tenemos otro ejemplo de generación de sección. Utilícenlo como lo vean conveniente. Luego tenemos la opción de detalle. La opción de detalle es lo mismo que cuando hicimos con la directriz y yo utilicé ventana gráfica para hacer una ampliación diferente, solo que en 3D también funciona de la misma forma. Detalle, selecciono la vista y selecciono, en este caso, seleccioné circular. Entonces vamos a seleccionar esta esquina. Selecciono este pequeño círculo, me dice A, listo, y me aparece aquí la ampliación de este elemento. Salir y ahí está. A, una escala 1/5. ¿Puedo editar esto su tamaño? Sí, puedo hacerlo 1/4, puedo hacerlo 1/2 o puedo hacer el tamaño original, ¿no? Este es el tamaño original de su diseño que teníamos previamente. O puedo hacerlo mucho más pequeño. Eso depende de ustedes cómo lo quieran trabajar. Aquí ustedes pueden igual editarlo con 2 clics. Pueden colocar vista A y abajo pueden colocar la escala. Esto lo pueden ampliar por si acaso. De esa forma lo amplían y listo. Nada más. Entonces aquí ya tengo la vista que justamente se complementa con esto. Esa es la forma en la que yo podría mostrar algún elemento adicional con una escala diferente a la que yo coloqué en las vistas originales. Eso sería prácticamente todo. Esta parte, ¿está claro? ¿Alguna duda respecto a esto? Muy bien. Yo les recomiendo, como consejo, que esto practíquenlo con calma. No utilicen o no seleccionen elementos dentro de la vista porque podría tener un problema. Usualmente cuando seleccionen la vista, utilicen puntos externos fuera de su diseño. Ahí está, de esa forma, por ejemplo, ahí lo tenemos y colocan Enter para poder generar la vista. A veces, si yo, por ejemplo, me voy hacia abajo, es difícil por el hecho de que la vista era difícil de sacar o algún elemento extra puede aparecer y la computadora no lo va a soportar. Entonces se va a terminar colgando el AutoCAD. Por eso les recomiendo que practiquen muy bien este manejo de secciones en el caso de que lo amerite. Y nuevamente recalco, solamente es práctico cuando trabajamos con las vistas, con las 3 vistas principales. Si utilizarían el isométrico, la verdad tendrán un problema muy grande porque no lo haría de la forma correcta. Así que ese es un consejo que me estoy adelantando. Y en el caso de que quieran trabajar con secciones con mucho más detalle, les recomiendo que lo hagan en 2D. Porque si en 3D es complicado, prefiero que lo hagan en 2D para no tener ese tipo de errores en este caso. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Consultas a esta parte? Dije, perdón, Sí, te escucho. digamos como en esto, ¿no? Como en automatización, tienes que poner nombres, digamos, ahí tienes A y A no B. Si quiero hacer otra figura más ahí para que no se desconfigura así cuando pones las figuritas, cuando Eh, sale ese como sale ese torito ese isométrico. O sea, ¿te refieres Si a que hubiera, si esto, hubiera otra imagen ahí, igual se desconfigura. o sea, quieres más
vistas de detalle, ¿a eso te refieres? ¿O quieres generar otro tipo de vista adicional de lo que ya tienes aquí? Sí, digamos, otra vista adicional a esa, digamos, otro, ¿no ve? Otro Otra hexagonal lo sección. pondría, ¿no ve? Sí, sí, Ujú. sí. Y eso ahora, si le pongo isométrico, ¿se desconfigura también o tengo que poner nombre igualito? No se desconfigura, puedes trabajarlo sin Ah, ningún problema, digamos. No habría ningún inconveniente. Este isométrico, como te comento, es independiente a lo que tengas en tus diseños aquí. Aquí simplemente esto se utilizaría para poder editarlo, para configurar, añadir algún elemento como en esta opción de vista o quieres nombrar algo en particular o algo característico. Siempre se trabaja con las vistas normales, ¿no? Ahora, si tú, por ejemplo, tú me dices, quiero añadir sobre este plano, quiero añadir otro objeto más externo, ajeno a lo que ya tengo aquí, pues puedes trabajar igual con vista rectangular y añades otro elemento, como por ejemplo aquí. Yo tengo este elemento y tú puedes editarlo o lo puedes configurar o puedes incluso cambiar el tipo de vista. A ver, vamos a ingresar y vamos a colocar una vista alámbrica, ¿no? Ahí está. Lo guardamos y vamos a utilizarla. A ver, no tengo vista invisible, no tengo. Las propiedades de capa. Vamos a crear una capa inutilizada. Entonces vamos a colocar INP. Lo voy a crear y este elemento está con INP o va a estar con INP. Ahí está, ¿no? Coloco control P, coloco vista preliminar y te va a aparecer así. Tú, sobre tu mismo diseño, puedes añadir más ventanas gráficas. Esto ya es más cuestión de tu imaginación. Puedes añadir cualquier tipo de elemento diferente a lo que ya tienes como referencia. Y eso podría ser que tu plano se vea mucho mejor o dependiendo en este caso qué tipo de situación más quisieras mencionar aparte de lo que ya tienes dentro de tu plano. Puedes jugar con varias ventanas gráficas. Eso es lo hermoso de trabajar con AutoCAD. Eso es mucho más libre. Por eso es que muchas personas que trabajan con SolidWorks o con cualquier otra plataforma que manejas 3D, es mucho más difícil poder hacer lo que hace AutoCAD en referente a la parte de presentación de planos. Por eso aún siguen utilizando AutoCAD para presentar planos. Sí queremos hacer diferentes tipos de configuraciones que pues, actualmente no se puede hacer en otros programas, ¿no? Eso es importante mencionar en este caso. ¿Aclarado el punto? Sí, gracias. Muy bien, estimados participantes, espero que esta clase... ¿Alguien tiene alguna duda más antes de terminar este curso? Una última pregunta más, Inge, por favor. No, dime. Perdón. Esta es mi consulta, Inge. Respecto a un departamento, ¿no ve? Que está conectado con gráfica. Aquí en AutoCAD también se puede hacer equilibrio de carga a la luminaria y demás. Si te refieres a trabajar con bloques para poder hacerlo de manera general, sí, lo puedes hacer y lo puedes presentar el plano como en vista de presentación, ¿no? Puedes unir, como en este caso, puedes unir dos elementos de ventana gráfica si tienen correlación uno con el otro, ¿no? Ahora bien, si los elementos que me mencionas en este caso son independientes de cada, o sea, haces el plano de, digamos, de lo que me mencionas, que es uno, y aparte es otro, los dos pueden entrar dentro de un solo plano o bien puedes apegarlos más en el espacio modelo para que puedan verse juntos y solamente trabajar con una ventana gráfica. Pero si son dos elementos que están separados de manera considerable, porque claro, me imagino que estás haciendo los planos en el orden correlativo, ¿no ve? Aterramientos, iluminación, toma corrientes, ducteado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tal vez un elemento está de primero y el otro está de último, y quieres que esos dos elementos estén en un solo cajetín, en una sola presentación, puedes agarrar, en este caso, eh, una ventana gráfica para uno, una ventana gráfica para otro y unirlo todo en un solo plano. Eso puedes hacer en este caso. Si tal vez estoy mal o te estoy confundiendo.
¿Me entendiste? Sí, sí, sí. Es un poco más tu criterio, estimado. Cuando tú haces planos y justamente en el sector eléctrico, te has dado cuenta, justamente mostrando el plano de presentación de este proyecto que les compartí, todos los proyectos están ordenados y en función de eso tú puedes unir uno o más elementos de o diferente forma. En este ejemplo en particular, el espacio modelo es lo que tienes que darte cuenta. Te voy a mostrar ahorita cómo está el espacio modelo. El espacio modelo está así. A ver, dame un rato. Ahí está, ¿no? Ahí está todos los planos, pero mira, todo está en uno solo. Mira, la cantidad de elementos que se hace en un solo dibujo. Y todo esto, una vez que ya lo hayas hecho con calma, recién lo acomodas en las vistas de presentación para poder trabajar, ¿no? Y solamente trabajar con ventana gráfica para poder ingresar. Mira, todo es ventana gráfica. Aquí igual ingreso, ventana gráfica. Son dos elementos que en teoría están, bueno, tienen ese orden correlativo a la funcionalidad de que tengan que estar juntos, pero simplemente todo eso se trabaja con ventana gráfica. Eso es lo que tienes que entender al momento de trabajar. Muy bien, espero que esa parte lo hayas entendido. Esa es la manera de trabajar en AutoCAD. Toma tiempo, no voy a mentirles que esto lo van a hacer rápido, les va a tomar tiempo empezar a hacer proyectos grandes, proyectos pequeños, dependiendo igual como, si ya tuvieron experiencia previa manejando AutoCAD y aquí solamente querían aclarar algunos puntos, pues espero que esos puntos hayan sido claros para que puedan hacer su trabajo más rápido. Si es la primera vez que ustedes han empezado a trabajar en AutoCAD, o bueno, en este caso tienen experiencia haciendo este tipo de diseños, pero no sabían cómo hacer la presentación correspondiente, yo les recomiendo que practiquen mayormente el manejo de las ventanas gráficas para poder presentarlos en plantillas como en esta situación. Y así ustedes puedan eh, convertir todos estos planos en un solo documento o de manera individual. También eso es válido en este caso. ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿Alguna duda? Muy bien. Agradecerles mucho de corazón a todos los que están ahora presentes en el curso y a los que tal vez vean la grabación más adelante. Gracias por la confianza brindada a mi persona, a la institución. Espero que realmente este curso les haya servido de mucho, el material que se les ha compartido también les sirva de mucho. Sé que hemos hecho algunos elementos básicos en un punto intermedio, pero es lo necesario para que ustedes puedan profundizarlo mucho más. Hemos hecho proyectos sencillos que se presentaban como proyectos profesionales. Ese es el método en este caso para empezar. Ustedes con trabajo y práctica pueden hacer cualquier tipo de diseño, proyecto o cualquier tipo de actividad que necesiten hacer. AutoCAD siempre va a ser un software por la que la gente va a seguir dependiendo. Pues a pesar de que hay mucha gente detractora que me dice, no, actualmente Revit es lo mejor y todo lo que tú quieras, sí, yo tengo fe de que hay softwares que hacen buenas cosas. El problema es que aún así seguimos dependiendo de AutoCAD. A pesar de saber esas cosas, seguimos dependiendo de AutoCAD. Y muchos, por saber lo último, no saben lo básico. Y ahí es donde se atascan. Y es un problema muy común que he visto en personas que han preferido empezar por lo alto y al momento de ver lo básico ya no saben cómo empezar. Por eso no quiero que cometan ese error. Practiquen ustedes AutoCAD. Si ya lo están aplicando en su trabajo, háganlo con calma, háganlo con tiempo. Hay algunos elementos, por ejemplo, y esto ya es algo, un dato extra, ¿no? No lo tengo ahorita a disposición. Ustedes, por ejemplo, en alguna situación van a requerir, por ejemplo, buscar algún archivo. Aquí está, ¿no? DWG Free. Hay algunas páginas, en este caso de AutoCAD, en donde tú puedes conseguir bloques
para que puedas trabajar. Algunos bloques yo los descargué de esta página. Este, por ejemplo, es una página libre. Puedes descargar planos arquitectónicos, bibliotecas de bloque, para dibujos, camiones, gentes, plantillas, muebles, accesorios de tubería. Y esto en sí es gratuito. No necesitas suscribirte ni nada. Tú ingresas a cualquiera, ahí tenemos piezas sanitarias y simplemente tienes que ver la opción de descargarlo. Un rato te va a tardar en buscar y ya está listo para trabajar. Entonces ustedes lo pueden descargar. Este programa les voy a compartir igual en el grupo para que lo puedan ver. Y otro que sí necesitan suscribirse, pero yo recomiendo que lo hagan con un correo Gmail falso, es Bibliocat. Bibliocat también es muy bueno porque tiene todo referente al área general. Pero ojo, esto no es gratis. Primero tienes que estar suscrito y obviamente cuando estás suscrito solamente puedes agarrar elementos que sean gratuitos. Por ejemplo, electricidad y urbanización. Aquí tengo varios elementos, ¿no? Hay algunos elementos, por ejemplo, que tienen esta estrella. Significa que como tiene esta estrella tenemos que pagar un monto para poder acceder a este beneficio. Si es así, por ejemplo, como en esta situación de la simbología, la descarga es gratuita, pero tienes que estar suscrito a la página, o sea, tienes que crearte en este caso una cuenta, puedes hacerlo de manera directa con Gmail y puedes descargar estos archivos que son gratis, ¿no? Ya si necesitas o te urge sí o sí pagar para poder presentar esto, bueno, tendrías que sacrificar un poco para tener ese tipo de información. Pero algunos elementos, por ejemplo, como en esta situación, mira, son elementos que están a nuestra disposición para poder descargarlo sin ningún problema. O sea, una descarga gratuita. Aquí tenemos otros bloques eléctricos igual. Miren, descarga gratuita. Entonces ustedes pueden utilizar y acceder a esa información. Hay muchas cosas que pueden buscar en internet y pueden utilizarlo como referencia para insertar, crear bloques nuevos, modificar estos bloques y así aplicarlos a su día a día. Si en algún momento van a crear bloques nuevos, guárdenlos. Ese es el consejo que les doy siempre. Guárdenlos porque en algún momento siempre van a volver a utilizarlo más adelante. Pueden hacer lo que sea. Eso es lo hermoso de este programa y es lo que muchos se niegan a aceptar. Pero esa es la realidad. Gracias a todos por su tiempo. Nuevamente agradecerles mucho por la confianza que me han brindado. Espero de corazón que todo esto les sirva, les ayude y lo apliquen en el rubro en el que están. Les deseo éxitos en su vida académica, en su vida profesional, en su vida, bueno, con sus familias y seres queridos. Sé que la situación es difícil, la del país ha sido un poco complicado. Siempre hay que marcar la diferencia para poder tener un poco más, ¿no? Eso es lo que yo he aprendido haciendo diferentes tipos de trabajo y espero que ustedes también, con un poco de práctica y dedicación, también lleguen a hacer muchas cosas más. Las grabaciones van a estar disponibles hasta el día viernes. Descarguen las clases, por favor, guárdenlas en un respaldo para no tener problemas, ya que por normativa, como esto se descarga las grabaciones, si es que lo volvieran a solicitar, tendrían que pagar un monto adicional. Entonces yo no quisiera que pasen por eso. Así que por favor descarguen, tal vez las clases que no descargaron, descárguenlo, guárdenlo. Esto va a estar disponible hasta el viernes. El viernes se van a eliminar las grabaciones, así que es una recomendación que los doy. Igual en el grupo también lo voy a notificar. Los certificados, denme la siguiente semana, por favor. Justamente ahorita estoy con un trabajo en especial y justamente también estoy con mis clases de inglés, así que estoy con muchas cosas en mi cabeza. Nuevamente recalco el aprendizaje de inglés. Estudien inglés, practiquen. Es el método más práctico para poder entender normativas, conseguir información reciente, actualizarse, ¿no? Ingeniería, cualquier área ahora se requiere una actualización. Si piensas que estás con el conocimiento que tienes,
piensas que puedes hacerlo, me refiero a sentirte bien, pues ese es un problema muy grave, ¿no? Tienen que actualizarse, estudiar, profundizar, ver otras opciones más para poder seguir siendo los mejores. Gracias nuevamente por su tiempo. Les deseo un excelente inicio de semana. Cuídense mucho y tengan muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.